mi celular para ver los chats. Ahora sí. Uy, ¿qué pasó? Ya está. A ver, voy a acomodarme bien aquí un ratito. ¿Qué tal, Guillermo, Shadey, Azucena, María Fernanda, Luz, Gemina, Gianfranco, Jacqueline? Buenas tardes. Chicos, antes de empezar con la clase, quiero revisar un par de preguntitas nada más que la San Marcos formuló en este último fin de semana, ¿les parece? Solo un par de preguntas, ya que el examen estaba dirigido el día domingo, si no me equivoco, a las carreras relacionadas a ciencia de la salud, es decir, ciencias, ¿no? Y ustedes saben que en los exámenes de ciencias siempre hay un par de preguntas nada más de los cursos de letras, ¿no? Y en este caso, el curso de HU. Bueno, y también por otro lado, quiero decirles que esta es la última clase, ¿no? Que creo que si no me equivoco aquí termina el ciclo ya. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Voy a hablar de la Guerra Fría, voy a hablar de la caída del socialismo soviético y del nuevo orden mundial. Así es que va a estar interesante la clase, sobre todo porque se trata de temas recientes, ¿no? No tan recientes, pero relacionados a la década de los 80 y los 90, que yo considero que fueron unas décadas del gran cambio, ¿no? El cambio se dio con la caída, pues, simbólica del muro de Berlín. El cambio se dio con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y con la desintegración de la Unión Soviética. Así es que vamos a ver, a presentar pantalla aquí. Voy a presentar pantalla, espero que se pueda ver la diapositiva que voy a presentar aquí. A ver, por favor. Ojalá que esté aquí. Aquí está. Aquí está. Semestral, nuevo orden mundial. ¿Han revisado ya las preguntas? El día domingo probablemente ya tengan las claves, ¿no? Se ha lajeado que mi... Puede ser. No puede ser, está un poco lag, está muy lenta. Lo que pasa es que no lo he reiniciado desde las 8 de la mañana, así es que tengan un poquito de paciencia. Quiero dejar todo en orden primero para arrancar ya con la clase, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? A ver, aquí un ratito. Me dan unos segunditos, por favor. Sino que quiero dejar todo... Quiero dejar todo ok aquí. Voy a quitarme la casaca porque en la mañana ha sido un frío terrible, pero ahora ya creo que ha salido. Ahora sí. Vamos a acomodarnos. Aquí están las preguntas. Ahora sí, voy a presentar, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla, ya tengo las diapositivas de la clase y también las diapositivas de las preguntas. Ahora sí. Aquí está. Espero que se pueda ver. Como lo dije la semana pasada, ¿se acuerdan? El siglo XVIII, chicos, es un siglo interesante. Tan interesante porque el siglo XVIII es el siglo de las revoluciones. Las grandes revoluciones del pensamiento burgués liberal. Por ejemplo, la primera gran revolución del siglo XVIII fue la Revolución Norteamericana, que también es conocida como la independencia de las 13 colonias, ¿no? Cuando los norteamericanos deciden llevar a cabo aquellas guerras para lograr su independencia y separarse del Imperio Británico. En el año 1780 se lleva a cabo otra gran revolución, la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra, ¿ya? Y unos 9 años después, 1789, se lleva a cabo la Revolución Francesa. 3 grandes revoluciones en tan poco tiempo. Todas ellas ocurrieron a finales del siglo XVIII. Revolución norteamericana, Revolución británica, Revolución francesa. ¿Qué tienen en común estas 3 revoluciones? Lo que tienen en común estas 3 revoluciones no tan solo es la cronología, ¿ya? Sino que también estas 3 revoluciones
se llevaron a cabo bajo la inspiración del pensamiento liberal burgués. Es decir, estas tres revoluciones significaron el triunfo de la burguesía y el pensamiento liberal. Esa burguesía y ese pensamiento liberal fue heredado de la Ilustración. La Ilustración, acuérdense que se desarrolló a lo largo del siglo XVIII también. Por eso es conocido el siglo XVIII como el siglo de las luces. Lo que te podría decir es lo siguiente. Si la Ilustración fue un movimiento de intelectuales y filósofos, por lo tanto, la Ilustración vendría a ser como la madre de esas tres grandes revoluciones, porque la Ilustración estuvo integrado por intelectuales y filósofos que tenían unas ideas relacionadas al pensamiento liberal. Aquellos ilustrados que te hablaban de una nueva forma de gobierno, como por ejemplo la monarquía constitucional. Aquellos ilustrados que te hablaban de una sociedad nueva y moderna, ¿no? Una sociedad donde todos los hombres sean iguales ante la ley. También te hablaban de un nuevo modelo económico representado por el librecambismo, ¿no? Aquel modelo económico de libre comercio, ¿no? Economía de mercado, que pudiera acabar con el mercantilismo, que fue propio de la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Entiende? Entonces, la Ilustración es la teoría, ¿no? Y las revoluciones vendría a ser la praxis de esas teorías. Por lo tanto, para resumir el asunto, la Ilustración fue importante, porque la Ilustración trajo como consecuencia estas tres grandes revoluciones del siglo XVIII. Y precisamente en la San Marcos preguntaron acerca de la Ilustración, para que te des cuenta lo importante que fue la Ilustración. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? La Ilustración. ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta ya? La B. Para María Fernanda, la B. ¿Todos están de acuerdo con María Fernanda? Para Valeria también. Azucena también. Luz también. Parece que ya han revisado la preguntita ahí, ¿no? Ya. Te hago otra pregunta. ¿A qué filósofo ilustrado corresponde ese pequeño texto que ves ahí? ¿A qué filósofo ilustrado corresponde ese pequeño texto que ves ahí? Era un alemán. No era francés, no era suizo, no era inglés, era alemán. De Prusia, Alemania. ¿Has oído hablar de la crítica a la razón pura? ¿Nada? Immanuel Kant, correcto. No, no es Descartes, Azucena. Descartes es ilustrado, no pertenece al siglo XVIII. René Descartes es un precursor de la Ilustración porque él pertenece al pensamiento racionalista del siglo XVII. Pero Immanuel Kant es del siglo XVIII, es un representante de la Ilustración, pero de origen alemán. Ese texto que ves ahí es de Immanuel Kant. E Immanuel Kant incluso trató de definir la Ilustración, o sea, trató de definir qué es la Ilustración. Él se hizo esa pregunta, ¿qué es la Ilustración? Su respuesta fue que mira, la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. Esta partecita de aquí es clave para dar con la respuesta, mira. Esta parte de aquí, mira. Solo de todo ese texto, ahí me da la respuesta ya. En ese pequeño texto me da la respuesta. Perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver. Voy a sombrearle. Voy a sombrear esta vez. No puedo sombrear aquí. ¿Qué pasó? Bueno, pensé que me salía la... Bueno, no puedo, pero voy a resaltarlo de otra forma. Aquí, subrayar. Esa parte del texto me da toda la respuesta. Mira lo que dice.
La ilustración es la liberación de culpable incapacidad. ¿Pero de qué incapacidad está hablando eso? La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su propia inteligencia sin la guía de otra o de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia. Es decir, todos somos inteligentes. Todos somos inteligentes, ¿eh? Lo que pasa es que esa inteligencia no la aprovechamos. Dice, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Eso es lo que significa esa locución latina, sapere aude. ¿Ya? Atrévete a pensar. Según Immanuel Kant, todos somos inteligentes. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, durante muchos siglos, la humanidad se ha dejado guiar por el pensamiento, los hombres se han dejado guiar por el pensamiento de otros. El hombre nunca se ha atrevido a pensar por su propia cuenta. Nunca se ha atrevido a buscar la verdad por su propia cuenta. Siempre tenía que depender del pensamiento de otros. Ejemplos. En el siglo XVI, Martín Lutero nos decía que el hombre se salva por su fe y no por comprar indulgencias. Esto de la salvación por la fe, ¿quién lo dijo? Lo dijo Martín Lutero, pero ¿de dónde sacó esa idea o esa verdad? De la Biblia. ¿Por qué creerle a la Biblia? O sea, solo porque lo dice la Biblia nosotros tenemos que creerle a Martín Lutero. ¿Quién ha escrito la Biblia? ¿Acaso la ha escrito Dios? No, no la ha escrito Dios, lo han escrito otros hombres. Entonces, ¿por qué creerle a esos otros hombres? ¿Acaso no estarían equivocados? Hay que buscar la verdad de manera autónoma, o sea, por nuestra propia cuenta. Hay que atrevernos a pensar. Exacto, por lo tanto la respuesta sería la autonomía del pensamiento. Pues. Porque te lo dicen en la misma pregunta, ¿no? En ese pequeño texto o párrafo que pertenece a Immanuel Kant. Así es. La otra pregunta, a ver. La respuesta, por lo tanto, aquí era la letra B, autonomía del pensamiento. La otra pregunta está relacionada también al siglo XVIII, la revolución industrial, imagínate. A la primera revolución industrial. Aquí, ¿cuál era la clave? Vamos, ¿cuál es la clave? ¿Has revisado esa pregunta? Acerca de la primera revolución industrial. Para Guillermo es la A. ¿Otros están de acuerdo con esa clave? Vamos a repasar la primera revolución industrial y tú mismo vas a dar con la respuesta, ¿ya? Ya. Mira. Dice, solo la pregunta, ya no los enunciados ya luego la analizamos. El origen y desarrollo de la primera revolución industrial en Inglaterra fue producto no solo de esta palabrita aquí, claro, no solo de avances tecnológicos, ¿ya? No solo fue producto de los avances tecnológicos, sino además de la articulación de una serie de procesos económicos, políticos y sociales que permitieron sostener la nueva producción y proveyeron un mercado para los productos industriales. Entonces, el tema es revolución industrial en Inglaterra, primera fase, primera revolución industrial. Se inició en el año 1780 y terminó, la industrialización no termina. Solo tiene fases, etapas, ¿ya? En esta etapa nos encontramos creo que en la cuarta etapa. Entonces, la primera etapa se dio en Inglaterra, 1780, finales del siglo XVIII, hasta el año 1860, medio del siglo XIX. ¿Qué fue la industrialización? La industrialización fue el uso de innovaciones tecnológicas, es decir, máquinas como la máquina a vapor, ¿para qué? ¿Para qué? El uso de máquinas en el proceso productivo, ¿para qué? Para acelerar y aumentar la producción. El uso de máquinas, ¿ya? Como la máquina a vapor, durante la revolución industrial fue con la finalidad de acelerar y aumentar la producción. La pregunta es, oye, ¿y por qué se quería aumentar la producción?
Se quería aumentar la producción de bienes para satisfacer la demanda de una población que está en constante crecimiento. Inglaterra, por esos años, fue uno de los países que llegó a experimentar una explosión demográfica. Había aumentado su población y era necesario satisfacer la demanda de esa población. Por lo tanto, si aumenta la población, es obvio que van a aumentar las necesidades y la demanda de bienes. Mira, por lo tanto, para satisfacer esa demanda, se tiene que aumentar la producción. Y para aumentar la producción, los ingleses deciden introducir máquinas en el proceso de producción de bienes. Y esas máquinas funcionaban a vapor. Pero para obtener el vapor, tenías que meter carbón. Carbón, vapor, son las fuentes de energía de la primera revolución industrial. De todas las industrias que aparecen en Inglaterra, hay una industria de mayor crecimiento, es la industria textil, ¿ya? En la primera revolución industrial, la industria textil es la que mayor desarrollo, mejor desarrollo tiene, ¿correcto? Entonces, mira que te estoy explicando así a grandes rasgos, ¿sabes? La primera revolución industrial. Entonces, tienes ahí Inglaterra, tienes máquinas, pero de pronto la pregunta es, no solo de avances tecnológicos, sino también de una serie de procesos económicos, políticos y sociales. Te voy a mencionar los políticos. Para que Inglaterra se haya industrializado, necesitaba un tipo de gobierno, mira, que garantizara y respetara los derechos de propiedad. Y ese tipo de gobierno lo tuvo Inglaterra en el siglo XIX. Era la monarquía constitucional, la monarquía parlamentaria. Tenían un parlamento que estaba integrado por diputados burgueses y liberales, que a través, mira, del parlamento llegaron a promover y a aprobar una serie de leyes que estaban dirigidas ¿a qué? A privatizar la propiedad. ¿Entienden? Y no tan solo privatizarla, sino defender los derechos de propiedad. ¿Para qué? Para poder garantizar las inversiones, darle tranquilidad a los inversionistas capitalistas. Si no hay un gobierno que brinde seguridad a los inversionistas, nunca se van a industrializar, nunca van a invertir. Como ahora, por ejemplo. ¿Por qué dicen que se están fugando los capitales? ¿Por qué las inversiones están de miedo los inversores? Dicen. ¿Por qué este gobierno que acaba de entrar no le brinda esa seguridad a los inversionistas? Con este discurso de que la nueva constitución, ¿no? Nacionalizar los activos del Perú, ese discurso espanta, ¿me entiende? Entonces, a eso se refieren con procesos políticos. Fue necesario en Inglaterra una monarquía parlamentaria integrada por burgueses liberales que brindaran la seguridad a los inversionistas capitalistas en Inglaterra. ¿Y cómo le brindaron esa seguridad? Aprobando leyes. Una de esas leyes, ¿se acuerdan que les hablé de los campos cercados? ¿Se acuerdan que les hablé de eso? Los campos cercados. Esas eran una de las leyes aprobadas por el Parlamento, ¿no? La privatización de las tierras comunales. ¿Te das cuenta? Otro factor que permitió el desarrollo de la industrialización en Gran Bretaña. Gran Bretaña, antes de industrializarse, ya contaba con un amplio mercado. Gran Bretaña era el imperio más grande del planeta en el siglo XVIII y XIX. Tenía grandes dominios, como por ejemplo Canadá, Australia, la India, la mitad de África. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue el lugar considerado como la joya del Imperio Británico? Es decir, ¿cuál fue la colonia más importante de Inglaterra? Donde podía ahí colocar su producción industrial. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? La India, pues. La India. Entonces, mira, a eso se refiere con la primera revolución industrial. Ahora, te dije que la revolución industrial en Inglaterra había destacado la industria textil. ¿Qué significaba eso? Que los ingleses iban a demandar
producción de algodón y de lana. Es decir, que las industrias británicas necesitaban de lana y algodón, porque esa es la materia prima para la industria textil. La pregunta es, oye, ¿y qué hicieron los ingleses para obtener algodón y lana? Bueno, compraron el guano peruano, un fertilizante natural que les permitió aumentar la producción agrícola, algodón. Pero el algodón que ellos llegaron a producir no fue suficiente, así es que le tuvieron que comprar algodón a otros países, al Perú también. ¿Por qué crees que aquí en el Perú habían hacendados en la costa norte que se dedicaron al cultivo de algodón? Era para abastecer a la industria británica. Y también en la Sierra Sur habían grandes ganaderos. Esos ganaderos vendían su lana al mercado británico. ¿Te das cuenta? Con esto, ¿qué te quiero decir? Que la revolución industrial permitió un mercado externo. ¿Me entiende? Perú con Inglaterra también logró desarrollar un mercado interno. Inglaterra. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, ahora sí vamos a desarrollar los enunciados. Mira. Pregunta, enunciado número 1. El desarrollo del mercado interno y externo que aumentó la demanda de la producción textil fabril. Correcto. Eso es correcto. 2. La masiva migración de la población urbana a las colonias americanas y su proletarización. Colonias americanas. ¿Por qué tendrían que viajar aquí esa población urbana de Europa? Para su proletarización. ¿Sabes lo que es proletarización? Proletario es el obrero que trabaja en las fábricas. Y se supone que solo hay obreros en ciudades industriales, como Manchester, Liverpool, Londres. En cambio, en América no había industria, no se había industrializado. Entonces, ¿te imaginas tú que un habitante de Manchester, allá en Inglaterra, esté viajando a América para convertirse en un obrero? Si aquí en el Perú o en América no habían fábricas. Eso es recontra falso. La número 3, la construcción de vías de comunicación y nuevas formas de transporte marítimo y terrestre. Eso es recontra correcto. Disculpen, ¿ya? Pero es correcto. ¿Por qué te voy a decir? Porque se inventaron, a ver, el ferrocarril que logró conectar y sobre todo articular el mercado interno. E inventaron también el barco vapor para articular el mercado externo. ¿Cómo es que el Perú llevaba su guano hasta Europa? Si no era por imagínate, el barco vapor. Y la cuarta, dice, a ver, el acceso comercial y la influencia política sobre los territorios y poblaciones de África y Asia. También eso es correcto. ¿Por qué? Porque resulta que estos países industrializados van a buscar regiones donde colocar su producción industrial. Una de ellas fue China, por ejemplo. China. Tú sabes que Inglaterra en el año 1843 le declaró la guerra a China en las llamadas guerras del opio. Y esas guerras le permitieron a los ingleses controlar el puerto de Hong Kong. Con ese puerto los ingleses se quedaron hasta el año 1994, imagínate, hasta hace poco, en la década de los 90 recién se la devolvieron. Entonces la pregunta es, ¿por qué le quitaron el puerto de Hong Kong? Para asegurar que todos los productos británicos pudieran ingresar a China a través de ese puerto de Hong Kong, imagínate. ¿Ves? Entonces la respuesta, ¿cuál sería acá? La A, 1, 3 y 4. ¿Correcto? Listo, chicos, ahora sí, vamos a presentar esta diapositiva. ¿Ya? ¿Se ve o no se ve? La máquina está pero recontra lenta. Aquí. Vamos a hablar de la Guerra Fría, ¿ya? Que se inició a partir del año... Disculpen, ¿sí? Voy a apagar mi camarita porque me está saliendo este mensajito de conexión inestable. Disculpen, ¿ya? Lo que pasa es que aquí quiero priorizar la presentación de la pantalla y el audio antes que mi cámara, ¿ya? Porque no tiene mucha importancia esto de que me vean, la verdad. A ver, aquí, vamos a explicar. Miren, chicos, voy a abordar 3 temas importantes aquí, en esta última clase. Voy a completar lo que significó la Guerra Fría, porque ese fue el tema que
desarrollamos la semana pasada, ¿ya? ¿Qué cosa fue la Guerra Fría? 2, voy a hablarte del fin de la Guerra Fría, para eso te tengo que explicar la caída del socialismo soviético, cómo se desintegró, cómo desapareció la Unión Soviética. ¿Ya? La Unión Soviética desapareció formalmente en el año 1991, ¿correcto? Y el tercer tema que te voy a explicar es el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial es aquel orden que se formó tras la caída del bloque comunista, del bloque soviético. Con la caída de la Unión Soviética no tan solo termina la Guerra Fría, sino que vino un debilitamiento, una crisis del socialismo. Ya nadie confiaba en el socialismo, ¿no? Muchos decían que el socialismo había fracasado. Como había fracasado en la Unión Soviética, acuérdense que la Unión Soviética fue el primer estado socialista que se creó en la historia, ¿no? En el año 1917 a raíz de la Revolución Rusa. Entonces, como había fracasado el socialismo soviético, el socialismo en general había fracasado. Sin embargo, llegando al año 2000, en el siglo XXI, aparece un político sudamericano, ¿ya? Levantando las banderas del socialismo del siglo XXI. Me refiero a Hugo Chávez, ¿no? Y parece que con este personaje el socialismo resucitó, al menos en esta parte del planeta. ¿Me entienden? En Latinoamérica. ¿Y por qué digo que resucitó? Mira, basta nomás revisar cuántos países en la actualidad están siendo gobernados por presidentes que están identificados con el socialismo. Pensábamos que nuestro país no iba a llegar a eso porque nunca tuvimos un presidente socialista y al parecer, digo yo, lo tenemos, ¿no? También lo tiene México, también lo tiene Argentina, también lo tenía Bolivia con Evo Morales, también lo tuvo Ecuador con Correa, ¿no? Ni qué decir pues Venezuela y Cuba, imagínate. Bueno, entonces voy a hablar de esos tres temas, ¿ya? La Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, la década de los 90. Así es que, por favor, no se distraigan, cualquier duda, consulta que tengan, utilicen el chat que yo voy a estar atento ahí a las preguntas, ¿ya? Por más que te parezcan preguntas, ¿no? Absurdas, por favor, no tengas miedo en preguntar, ¿ya? Porque si te quedas con la duda, imagínate, ¿no? A ver, listo. Empecemos a ver aquí. Miren, chicos, primero es importante aclarar esto, ¿ya? He visto que muchos chicos se confunden entre las repúblicas populares que pertenecían al bloque socialista y las repúblicas que integran la Unión Soviética o integraban la Unión Soviética. Son cosas diferentes, ¿eh? En esta imagen, en esta diapositiva, te estoy mostrando qué naciones formaban parte de la Unión Soviética. Por eso se le llamaba así, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si era la Unión de Repúblicas, eso quiere decir que la Unión Soviética estaba integrada por más de 2 repúblicas. ¿Y qué repúblicas le integraban? Aquí la tienes, mira. Eran 15 repúblicas las que integraban la Unión Soviética. Empecemos con Rusia, ¿ya? Rusia, los países bálticos. ¿Cuáles son los países bálticos? Letonia, Lituania y Estonia. También estaba Bielorrusia, Ucrania, donde ocurrió el accidente nuclear Chernobyl. Les recomiendo la serie, es buenísima la serie, ¿eh? ¿Ya? Chernobyl, está en HBO. Espero que también la puedan encontrar en YouTube, debe estar ojalá colgada ahí, ¿no? Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán. 15 repúblicas. Esas 15 repúblicas formaban parte de la Unión Soviética. ¿Cuándo desapareció la Unión Soviética? La Unión Soviética desapareció cuando muchas de esas repúblicas proclamaron su independencia y así se desintegró la Unión Soviética. ¿Sabes qué países fueron los primeros en separarse de Rusia? ¿Por qué digo de Rusia? Porque si bien es cierto, la Unión Soviética estaba conformada por 15 repúblicas, había un centralismo y ese centralismo estaba en Rusia, el Kremlin, Moscú.
donde estaba el Partido Comunista Ruso que tenía el control prácticamente de todas esas naciones. Entonces, la Unión Soviética se desintegra en el año 1991 cuando las tres repúblicas bálticas proclaman su independencia. ¿Qué repúblicas bálticas? Letonia, Lituania y Estonia. Esos países fueron los primeros en proclamar su independencia. Y luego le sigue el resto. Y así se desintegró la Unión Soviética. ¿Correcto? Entonces, mira, ya te estoy explicando qué naciones formaban parte de la Unión Soviética. En esta otra diapositiva te voy a mostrar las repúblicas populares que forman parte del bloque socialista. No forman parte de la Unión Soviética, sino que forman parte de un bloque socialista que está liderado y controlado por la Unión Soviética. ¿Qué repúblicas? Mira aquí, por favor. Mira, las repúblicas de la Europa Oriental. Polonia. Polonia no forma parte de la Unión Soviética y sin embargo Polonia estuvo gobernado durante todos los años de la Guerra Fría por el Partido Comunista Polaco. Y ese Partido Comunista de Polonia tenía que rendirle cuentas al Partido Comunista de la Unión Soviética. Por eso se le decía a estas repúblicas populares de la Europa del Oriente como los satélites de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque dependen de la Unión Soviética. Ahí tienes a Polonia, tienes a Checoslovaquia, tienes a Hungría, Rumanía y Bulgaria. Esas son las repúblicas populares del bloque oriental. Así es que son los países satélites, ¿ya? No forman parte de la Unión Soviética, pero sí están controladas por la Unión Soviética. Los soviéticos tienen una intervención directa. Cuando algún país de la Europa Oriental quería, digamos, desligarse de la tutela de la Unión Soviética, los soviéticos inmediatamente reaccionaban, enviaban tanques. Eso sucedió con Hungría, sucedió con Checoslovaquia. En el año 68, los checos de una u otra manera querían desarrollar un socialismo a su manera. Los soviéticos no lo permitieron y enviaron tanques, mira. ¿Me entienden? Entonces, no confundas a las repúblicas populares del bloque oriental o del bloque socialista con aquellas naciones que formaban parte de la Unión Soviética. ¿Quedó claro entonces? Ahora, la pregunta es, oye, ¿y aquí Yugoslavia por qué tiene ese colorcito, un poco, ¿no?, rojo por ahí? En Yugoslavia había un comunista llamado Tito, Josip Broz Tito. Era comunista, pero ese comunista, la verdad es que estaba desligado de la tutela soviética. Es decir, Tito era socialista y nacionalista a la vez. Es decir, que él desarrolló un socialismo a su manera. No estuvo bajo la tutela de la Unión Soviética. Por eso tiene ese color Yugoslavia, ¿ya? Y los países de color azul, ya creo que está por demás decirlo, ¿no?, eran aquellos países que no formaban parte del socialismo, no tenían la protección de la Unión Soviética, sino todo lo contrario, como dice ahí María Fernanda. Eran aquellos países que estaban protegidos por Estados Unidos. Eran países capitalistas, ¿ya?, que formaban una alianza con Estados Unidos. ¿Qué alianzas? Por ejemplo, la OTAN. Por ejemplo, el Plan Marshall, que fue un plan económico, lanzado por Estados Unidos con la finalidad de ayudar económicamente a estos países. ¿Me entienden? Ahí tienes, mira. Entonces quedó claro todo eso, ¿no es cierto? Espero que haya quedado claro porque cuando te hable de la caída de la Unión Soviética, también te voy a hablar de la caída del bloque socialista. ¿Me entienden? Que no es lo mismo. Una cosa es la desintegración de la Unión Soviética y otra cosa es la caída del bloque socialista. O sea, en pocas palabras, el socialismo fracasó en toda su magnitud. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en Polonia, fracasó en Checoslovaquia, fracasó en Hungría, en Rumanía, en Bulgaria y en la República Democrática Alemana, que era la Alemania comunista. ¿Entienden? Listo. Dicho esto, sigamos aquí, mira. Gorbachov. Mikhail Gorbachov fue el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética.
La pregunta es, oye, ¿es correcto llamar a estos mandatarios soviéticos presidente? No, no eran presidentes. Cancilleres tampoco, primer ministro tampoco. ¿Qué cosa eran? ¿Qué cargo ocupaban? Ocupaban el cargo de secretario general del Partido Comunista. Quien era elegido secretario general del Partido Comunista automáticamente se convertía en el gobernante de la Unión Soviética. Por lo tanto, uno puede deducir que la Unión Soviética era gobernado por un solo partido, el Partido Comunista, donde no habían elecciones libres. Solo habían elecciones dentro del partido para elegir a un comité central. De este comité central elegían a un politburó. ¿Saben lo que era el politburó? Estaba constituido solo por 7, 6, 8, 9, 10 personas nada más. No pasaban de 20 personas. Y ese politburó eran los jerarcas, por decirlo así, los políticos más ranqueados del Partido Comunista. Y ese politburó elegía, mira, entre esas 10 personas que formaban parte del politburó, nombraban al secretario. Entre ellos, uno de ellos tenía que ser el secretario. Y la votación era a mano alzada. ¿Te imaginas? Tú, yo, ¿no? Y otras 7 personas más dirigimos una gran nación. Y de pronto decimos, oye, ha muerto el nuevo secretario general del Partido Comunista, es decir, ha muerto el gobernante, el mandatario. ¿Qué hacemos? Ya pues, nos toca nombrar al nuevo. ¿Y qué hacemos? ¿Convocamos elecciones? No, ¿qué elecciones? Entre nosotros nomás. Listo, a mano alzada. ¿Quién vota por tal candidato? Entre ellos nada más elegían al nuevo secretario general. Por eso se habla de un comité central, se habla de un politburó y del secretario general. ¿Acaso habían elecciones libres? ¿Acaso tú crees que convocaban elecciones cada 5 años para que la población, los campesinos, los obreros fueran a votar? Por lo tanto, eso es lo que quiero decirles, Clarita, no había democracia. Era la dictadura del Partido Comunista, ni siquiera era la dictadura del proletariado como decían, como decían ellos, ¿no? No era la dictadura del proletariado, era la dictadura del Partido Comunista. El discurso de la boca para afuera es, no, todo el poder a los soviets, todo el poder a los proletarios. En la práctica, ¿qué cosa era? Solo era una dictadura de un partido, de un pequeño grupito de 9 personas, el Politburó. Si no me crees, busca ahí el significado de Politburó en Google y ahí te va a salir todo el significado. ¿Qué cosa era el Politburó en la Unión Soviética? Bueno, entonces, ya sabes quiénes eran los mandatarios de la Unión Soviética. ¿Qué título recibían? Secretario general del Partido Comunista, que automáticamente se convertían en mandatarios. Así es que el término correcto para referirse a los mandatarios de la Unión Soviética es secretario general. Y el último secretario general fue Mikhail Gorbachev. ¿Sabes cuántos secretarios tuvieron a lo largo de su vida? ¿La Unión Soviética cuánto tiempo duró? A ver, fue creado después de la Revolución Rusa en el año 1922 por Lenin. Él fue el primer secretario del Partido Comunista, bolchevique. Lenin. Después de Lenin, ¿quién vino? Stalin. Después de Stalin, ¿quién vino? Khrushchev. Después de Khrushchev vino Brezhnev. Después de Brezhnev vino Andropov. Después de Andropov vino Chernenko y después de Chernenko vino Gorbachev. ¿Cuántos mandatarios tuvieron los soviéticos? 7 nada más. ¿Cuánto tiempo de vida tuvo la Unión Soviética? Saca tu cuenta, 1922 y desapareció en el año 1991. Casi 7 décadas, 70 años por ahí. No sé si un poco más, un poco menos, pero eso es el aproximado, ¿no es cierto? Yo enseño matemáticas, enseño historia por si acaso. ¿Ya? Así es que sigamos, mira. Entonces, ahí lo tienes, ¿ya? El socialismo soviético. Mira, resulta que, aquí mira, ¿cómo es que se inicia la Guerra Fría? ¿Cómo es que la Unión Soviética da inicio a la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial? A ver, voy a retroceder, ¿ya? Aquí mira. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría, ¿correcto? O sea, la Guerra Fría solo aparece después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entre quiénes? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya lo había explicado la semana pasada, ¿no? Una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la aparición de 2 nuevas superpotencias, ¿ya? Es Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Qué pasó con las viejas potencias como Inglaterra y Francia? Bueno, desaparecieron. Las guerras mundiales los habían debilitado.
¿no? Esos imperios como el británico se desmoronó prácticamente. ¿Por qué? Porque países como la India proclaman su independencia. Acuérdate que la India era la joya del imperio británico, y sin esa joya del imperio británico, Gran Bretaña ya no era nada. ¿Me entienden? Googlea y vas a encontrar ahí, año en que proclamó su independencia la India, 1947. Solo habían pasado 2 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y los indios ya se estaban separando del Imperio Británico. Bueno, entonces, ¿cómo se inicia la Guerra Fría? Y aquí voy a ir directo al grano, ¿ya? La Guerra Fría se inicia cuando un diplomático, ¿se acuerdan ustedes de ese diplomático que les comenté? Un diplomático norteamericano que trabajaba en la embajada norteamericana en Moscú. Ustedes dirán, ¿había embajada norteamericana en Moscú? ¿Acaso no eran enemigos? No, era el año 1946. La Segunda Guerra Mundial recién había terminado. Y Estados Unidos y la Unión Soviética habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Y aparece este diplomático norteamericano. Ya que tenemos aquí el Google, podemos disponer, mira, voy a buscar aquí este personaje que espero que ustedes también lo busquen por su propia cuenta, ¿ya? George Kennan, mira. Que tenemos aquí en internet que habrá que aprovechar. Bueno, no importa que sea Wikipedia. Este personaje, mira, él es clave en la Guerra Fría, ¿ya? Este personaje, mira, acá tiene toda una biografía extensa, mira, de este político, mira, ¿ya? Leer toda su biografía debe ser bien complicado, bueno. Pero aquí lo que me interesa es su nombre y su rostro nada más. ¿Y por qué es importante? George Kennan era un diplomático norteamericano que trabajaba en la embajada de su país, pero instalada en Moscú, Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace George Kennan? En 1946, él envía un telegrama a la Casa Blanca. En la Casa Blanca estaba el presidente Harry Truman de Estados Unidos. Y en este telegrama, conocido como el telegrama largo, él le hace una advertencia al presidente, a la Casa Blanca. Le da una información valiosísima. En ese telegrama, él le informa a la Casa Blanca lo siguiente. Le dice, los soviéticos han decidido iniciar la propagación del comunismo. La Unión Soviética se está alistando para la expansión del comunismo, de la Unión Soviética. Pero también hay otro dato adicional en ese telegrama. Le dice, esa expansión soviética comunista no va a ser a través de la intervención militar directa. O sea, no esperen ustedes ver a los tanques soviéticos invadir un país. Eso no va a suceder. Porque estos soviéticos tienen otra estrategia. ¿Qué estrategia? La estrategia que van a utilizar estos soviéticos para expandir el comunismo va a ser la presión política, la infiltración, y no la intervención militar directa. ¿Qué significa presión política e infiltración? Es decir, que estos soviéticos lo que van a hacer es financiar, ayudar económica y militarmente a todos esos grupos comunistas que están en diversas partes del planeta esperando tomar el poder. Entonces, van a recibir apoyo de la Unión Soviética. Por ejemplo, si hay un líder comunista por ahí, este es un ejemplo ya, ¿no? Por ahí en Italia, ¿no? O en México, ya imagínate Perú. ¿Ya? Entonces, lo que van a hacer los soviéticos es ayudar a ese líder comunista. Si ese líder comunista quiere llegar al poder mediante elecciones democráticas, entonces la Unión Soviética va a financiar la campaña de ese comunista. Pero si se trata de un comunista guerrillero, entonces va a financiar la guerrilla de ese comunista para llegar al poder. Entonces, quedó claro, ¿no? Lo que acabo de decirte. Ese es el mensaje de George Kennan. Por eso te digo, George Kennan, este personaje, es clave. Él es el que le advierte a la Casa Blanca. Entonces él dijo, ya están advertidos, ¿eh? Ya saben cómo va a proceder la Unión Soviética. La Unión Soviética quiere la expansión del comunismo y, ¿no?, del imperio soviético, pero a través de la presión política y la infiltración. No esperen, ¿eh? No esperen que los soviéticos estén llevando tanques, porque no lo van a hacer de esa forma. Entonces, ¿te quedó claro ya por qué este personaje es clave? Ahora, el otro personaje clave es este personaje de aquí, el presidente, mira,
Harry Truman. Oye, sale aquí Wikipedia nomás, ¿no? Bueno, ya, Harry Truman. Harry Truman es el presidente de Estados Unidos en el año 1946. Él recibe el telegrama, el mensaje de George Kennan y le dice, no, buen dato. Entonces, ¿por qué? Porque ya la embajada de Estados Unidos en cualquier momento iba a desaparecer, ¿no? Entonces Harry Truman dijo, bueno, si es de esa forma como quieren proceder los soviéticos, habrá que estar atentos. Y no tan solo atentos, sino que habrá que detener, y esa es la palabrita clave, contener el comunismo soviético como a dé lugar. Si estos soviéticos comunistas pretenden ayudar a cualquier grupo comunista que se encuentren en cualquier parte del planeta, entonces Estados Unidos tiene que estar atentos a la infiltración soviética. Entonces, así se desarrolla la doctrina Truman. ¿Qué cosa es la doctrina Truman? La doctrina Truman es cuando este presidente norteamericano decide, luz clarita, a ver, me dice la estrategia, presión política e infiltración. Esa es la estrategia. Y te di ejemplos, ¿no es cierto? Presión política y la infiltración. Se infiltran, pues, ¿no? En aquellas guerrillas comunistas. Esa es la estrategia comunista, Luz. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, ya. Entonces, ¿qué es lo que hace Harry Truman? Dice, si estos comunistas van a infiltrarse, van a presionar, ¿no? De manera política en algunos países, entonces hay que estar atentos. Harry Truman se entera en el año 46, ese mismo año, que, mira aquí por favor, ¿ya? Ahora voy a mostrarte la diapositiva. Mira aquí, esta diapositiva. Ya. Aquí. Mira los países cerquita al bloque socialista. ¿Qué países están cerca del bloque socialista? Están en la Europa Oriental, Grecia y Turquía. Se supone que por la ubicación geográfica, la Unión Soviética debió también tener el control de Grecia y Turquía. ¿No es cierto? ¿O me equivoco? Por la ubicación geográfica dices, oye, ahí también debió caer Turquía y Grecia, pues, ¿no? Ya. Pero la pregunta es, ¿por qué están de color azulito, ¿no? Azul capitalista. Te voy a decir por qué. Porque resulta que Harry Truman intervino a tiempo. ¿Por qué digo que intervino a tiempo? Porque Grecia y Turquía estaban a punto de caer en manos de los soviéticos o en manos de los comunistas. Había una guerrilla comunista en Grecia que estaba intentando tomar el poder. Y esa guerrilla comunista era respaldada por la Unión Soviética y por la Yugoslavia comunista de Tito, imagínate. Entonces, mira, Yugoslavia y la Unión Soviética apoyando a los guerrilleros comunistas de Grecia, que querían bajarse al gobierno democráticamente establecido en Grecia. Era un gobierno capitalista. Entonces, este gobierno estaba a punto de perder la guerra civil con la guerrilla comunista. Entonces, Truman, ¿qué hizo? Apoyemos a Grecia. Hay que apoyar, ¿con qué? Con dinero, sobre todo con dinero y con armas. O sea, no hay que enviar tropas, porque no lo están haciendo los soviéticos. Entonces, hay que hacer como hacen los soviéticos. ¿Qué haces? Hay que enviarle dinero y hay que enviarle, armas al gobierno griego para que pueda acabar con la guerrilla comunista. Ese gobierno griego, gracias a la ayuda de Harry Truman, logró acabar con la guerrilla comunista. Lo mismo sucedió en Turquía. ¿Te quedó claro entonces en qué consiste la Guerra Fría? No hay un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Te das cuenta? ¿A qué llaman Guerra Fría? Simplemente hay apoyo de la Unión Soviética y de Estados Unidos a esos bandos capitalistas y comunistas. O sea, no voy a enviar tropas, no me voy a meter en ese asunto, porque los soviéticos tampoco se meten. Pero como los soviéticos están apoyando militarmente con armas y con dinero a la guerrilla comunista griega, entonces Estados Unidos va a hacer lo mismo, pero con el otro bando. Exacto, María Fernanda. Están usando a otros países para apoyar tanto al comunismo como al capitalismo. Esa es Guerra Fría. Esa es la esencia de la Guerra Fría. Entonces, ¿quedó claro en qué consiste la Guerra Fría? Por eso era necesario recordarles a George Kennan y Harry Truman.
Claro que todo el mundo recuerda a Harry Truman porque fue el presidente de Estados Unidos, pero George Kennan, ¿quién fue? Fue ese diplomático que le advirtió a la Casa Blanca cómo iban a proceder los soviéticos a través de la infiltración y la presión política. Es decir, ellos van a ayudar a todos los grupos comunistas de diversos países, ¿para qué? Para que tomen el poder. Y así el comunismo, pues, desplazará al capitalismo. ¿Me entienden? Esa es la esencia de la Guerra Fría. ¿Te das cuenta? Ahora, si con estos ejemplos te quedó claro lo que es la Guerra Fría, ya te hablé, mira, de George Kennan, te hablé del telegrama largo de George Kennan, te hablé de la doctrina Truman. ¿Qué cosa es la doctrina Truman? Por ahí si te preguntan alguna vez. La doctrina Truman es la que da inicio a la Guerra Fría porque es la doctrina del presidente de Estados Unidos de contener el avance del comunismo soviético. El objetivo de la doctrina Truman es contener el comunismo. ¿De qué forma? Apoyando con armas y con dinero a cualquier pueblo del mundo que esté dispuesto a luchar contra el comunismo. Esa es la doctrina Truman. A ver, una consulta me hace aquí, Luz. George habrá sido de confianza, a ver, de la Unión Soviética para que conozca esos temas o no. No creo, ¿eh? Si estaba en Moscú, bueno, la verdad es que no sabría decirte, ¿eh? Lo que tú me quieres decir es que de repente George Kennan se hizo algo así como una especie de espía, ¿no? O aliado de la Unión Soviética para sacar esa información. No creo, ¿sabes por qué? Porque los soviéticos sabían que era un embajador norteamericano, un diplomático en la embajada norteamericana. O sea, no creo que haya sido como un espía. Sabían los soviéticos que era norteamericano, sabían que había una embajada ahí. El error probablemente de los soviéticos habrá sido no expulsar la embajada norteamericana a tiempo. ¿Me entienden? O sea, permitir, ¿no?, una embajada norteamericana en Moscú. Ese debió ser el error. Imagínate, un diplomático instalado en Moscú debió pues tener acceso a una información de repente, ¿no?, a que le hayan brindado algunos comunistas, no sé, o rusos resentidos con el comunismo, qué sé yo, ¿me entienden? Entonces, el hecho nada más de estar en Moscú a George Kennan le permitió tener esa información valiosísima, porque si no, a ver, de no haber existido una embajada en Moscú de Norteamérica, es muy difícil que hayan podido tener acceso a esa información. Bueno, hasta ahí todo ok, ¿no es cierto? Listo, entonces ya saben cómo se inició la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora pasemos a Gorbachov, ¿ya? Gorbachov fue secretario general entre el año 1985 y 1991. Antes de Gorbachov, estuvieron como secretario general Andropov y Chernenko. Y antes de Andropov y Chernenko estuvo Leonid Brezhnev. ¿Ya? Leonid Brezhnev. Acuérdense de Brezhnev, que no figura aquí en esta diapositiva. Pero ya te dije que aquí estamos, mira, en clases virtuales que podemos aprovechar el Google. Lástima que apenas coloque un nombre me sale Wikipedia, pues, ¿no? Es referencia Wikipedia, parece, ¿no? No me sale otros libros, nada. Aquí tenemos este es el secretario, mira, general, Leonid Brezhnev. Aquí figura secretario general entre el año 66 hasta el 82, ¿ves? Ya. ¿Por qué te menciono a este personaje, a este Leonid Brezhnev? Leonid Brezhnev, luego viene Andropov, Chernenko y Gorbachov, ¿ya? Entonces este personaje es clave. Te voy a decir por qué. Brezhnev ordenó la invasión a Afganistán. Este personaje que ves aquí, este secretario general de la Unión Soviética, ordenó la invasión de tropas soviéticas contra Afganistán. Así se inicia una larga guerra para la Unión Soviética que lo debilitó prácticamente la Unión Soviética. Por eso muchos dicen que la guerra entre la Unión Soviética y Afganistán fue muy parecida a la guerra que sostuvo Estados Unidos contra un país del sudeste asiático que lo perdió, lo debilitó mucho a Estados Unidos. ¿Qué guerra? Vamos. ¿Cuál es esa guerra que debilitó mucho a las tropas norteamericanas? Desprestigió mucho a Estados Unidos. Incluso la perdió, reconoció su derrota.
ante este país pequeñito del sudeste asiático que está ubicado en la península de Indochina? Vamos, dime que. Exacto, Vietnam. Así como le fue mal a Estados Unidos en Vietnam, ¿no? Una guerra que ¿cuánto tiempo duró? Del 64 al casi 10 años, imagínate. Entonces, por eso en la historiografía rusa, la guerra de Afganistán la conocen como el Vietnam de la Unión Soviética. Ese es el Vietnam de la Unión Soviética. Así como Estados Unidos tuvo su Vietnam, la Unión Soviética tuvo su Afganistán. ¿Por qué? Porque fue una guerra que debilitó a la Unión Soviética. No la pudieron ganar. Igual los norteamericanos no pudieron ganar la guerra de Vietnam. Entonces, considera bien esto, ¿eh? Leonid Brezhnev es el que da inicio a la guerra y ocupación de Afganistán. Duró 10 años, saca tu cuenta. Si la invasión a Afganistán se dio inicio en el año 1979, saca tu cuenta cuando termine esa guerra. Cuando Gorbachev ya estaba gobernando ya. Entonces, lo que te quiero decir es que la crisis en la Unión Soviética ya se ve durante el gobierno de Brezhnev. Y hay otro detalle. Mira aquí este otro detalle, ¿ya? A ver, vamos a seguir aprovechando aquí el internet. La crisis internacional de 1973. Voy a colocar ahí. Crisis. Mira, solo he colocado crisis y miren lo que me sale, ¿eh? Miren lo que me sale aquí. Crisis del año 1973. ¿Qué te sale aquí? Crisis del petróleo. Aquí está. Crisis del petróleo, Wikipedia, ¿ya? Ya. ¿Quién está gobernando la Unión Soviética, en los años 70? Ya te dije, Leonid Brezhnev, el hombre que te acabo de mencionar. La pregunta es, oye, ¿a raíz de qué fue esta crisis del petróleo? Esta crisis internacional. Mira, aquí hay cantidad de información que no lo voy a leer, pues, ¿no? Lo voy a resumir y lo voy a explicar. ¿Tú te acuerdas? Exacto, Elías, es de la OPEP. Sí, exacto. Pero déjame explicarte un poquito del origen de esta guerra. ¿Tú te acuerdas de los conflictos entre palestinos y judíos israelíes? Los conflictos Israel-Palestina. Ya. Judíos y musulmanes, ¿no? Los habitantes de Israel son judíos y los musulmanes son de Palestina. Entonces, no voy a hablar de ese conflicto, ¿ya? Porque sería desviarme del tema. Pero te comento algo así rápido nada más. Palestinos musulmanes y judíos se enfrascaron en una guerra desde el año 1948 cuando se creó el Estado de Israel. El Estado de Israel se creó en tierras palestinas, es decir, que los judíos desplazaron a los palestinos. Era una disputa territorial, ¿no? Más que religiosa, era una disputa territorial. Entonces, resulta que se inicia la guerra entre palestinos, ya te dije, y judíos. Y estallaron varias guerras. Una de esas guerras fue la de Yom Kippur. La de Yom Kippur, mira aquí, guerra de Yom Kippur. Listo. Guerra de Yom Kippur. Mira. Esta guerra de Yom Kippur se llevó a cabo, mira aquí, 1973. Lo estás viendo, ¿no? 1973. La pregunta es, oye, ¿tiene que ver algo con la crisis del petróleo? Sí. Esa guerra provocó la crisis del petróleo. La pregunta es, ¿pero por qué? Porque resulta que Palestina era apoyada por las naciones árabes. Las naciones árabes, por si acaso, estaban disgustados con las potencias occidentales que apoyaban a Israel. Cuando digo potencias occidentales me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba, respaldaba a Israel. Entonces, cuando estalla esta guerra de Yom Kippur, las naciones árabes, entre ellas las que integran la OPEP, no sé quién mencionó ahí la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Tú sabes muy bien que los países árabes, sobre todo las del Golfo Pérsico como Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, no todos ellos limitan con el Golfo Pérsico, ahí abundan los pozos petroleros. Entonces esos países son petroleros, son productores de petróleo, y de ellos depende incluso hasta el precio del barril, el precio del petróleo. Entonces resulta, ¿qué es lo que va a pasar?
Resulta que todos esos países árabes deciden perjudicar a Estados Unidos con el petróleo. Dice, creo que Estados Unidos apoyó en la guerra y negaron, a ver, aquí me está explicando de aquí, negaron el petróleo a Estados Unidos o lo subieron el precio. Sí, María Fernanda, no te estás equivocando. Estas naciones árabes que respaldaron a Palestina se van en contra de Estados Unidos y le echan la culpa a Estados Unidos. Le dice, Estados Unidos tiene gran parte de la culpa porque respalda a Israel y ellos avalaron la creación de Israel. Entonces, ¿qué hacen estos países árabes? Perjudican a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el país que consume la mayor cantidad de petróleo por su gran industria. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le cortan el suministro de petróleo a Estados Unidos y luego elevan el precio del barril del petróleo. Así se produjo una crisis internacional. Y esa crisis internacional, de una u otra manera, perjudicó muchísimo a la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética, como te habrás dado cuenta, es un país petrolero también. No forma parte de la OPEP, pero sí produce petróleo. Y esa crisis internacional, de una u otra manera, afectó, mira, ¿a quién? Voy a retroceder. Afectó a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética era gobernada por Leonid Brezhnev. Por lo tanto, la crisis en la Unión Soviética estaba siendo arrastrada desde la década de los 70, por dos razones. Hasta por tres te podría decir, ¿bien? Mira aquí, por favor. Ahora sí te presento esta diapositiva. Aquí. Espero que se pueda ver. Dice, problemas en la Unión Soviética. Se ve, ¿no? Problemas en la Unión Soviética, caída de la producción, importación de alimentos, racionamiento de alimentos como la carne y el azúcar. Imagínate, ¿no? Problemas en la agricultura, falta de capitales e infraestructura. O sea, esa crisis del año 73 y los gastos de guerra en Afganistán arrastra una crisis económica en la Unión Soviética. Cae la producción agrícola. ¿Por qué cae la producción agrícola? Mira aquí en el punto número 2, dice, falta de capitales e infraestructura. No había infraestructura, no había capitales para invertir en la agricultura. Por lo tanto, cae la producción agrícola. Y la caída de la producción agrícola hizo que los soviéticos tuvieran que importar alimentos. ¿Te imaginas una gran potencia como la Unión Soviética comprando alimentos a otros países? ¿Qué más? Racionamiento de alimentos como la carne y el azúcar. Por si acaso, esta no es una foto del Perú de la década de los 80, en los tiempos de Alan, ¿eh? Esta es una foto de la Unión Soviética, haciendo colas, imagínate, ¿no? Para poder encontrar un poco de carne, un poco de azúcar. Entonces, ahí tienes, ¿eh?, la crisis. También la crisis fue producto del excesivo gasto militar. Una de ellas es la guerra en Afganistán, que no la ganaban, no la podían ganar. La otra es que la Unión Soviética, como era considerada como una superpotencia, tenía que responder a cualquier programa de defensa estratégica implementada por Estados Unidos. Lo que te quiero decir es que si Estados Unidos sacaba como una novedad unos misiles modernísimos, la Unión Soviética también tenía que hacer lo mismo. Acuérdense que estaban en Guerra Fría, es decir, a ver, es una pena que varias personas murieran en esta guerra solo por las diferencias ideológicas. Exacto. Bueno, sigamos aquí, mira. Tienes razón, ¿ya? Mira, sigamos aquí. Entonces, el excesivo gasto militar quiere decir que estos soviéticos quieren estar a la par con Estados Unidos. Y la otra, mira, causa de la crisis en la Unión Soviética es la ocupación de Europa del Este. Estos soviéticos tenían tanques, tenían tropas en los países o en las repúblicas populares de la Europa Oriental. ¿Te acuerdas que te comenté de la Europa Oriental del bloque socialista? En Polonia, en Checoslovaquia, en Hungría, en Rumanía. También tenían en la Alemania Oriental, la tenían en Berlín. ¿Qué soldados crees tú que protegían el muro de Berlín? ¿De quién fue la idea de construir un muro en la ciudad de Berlín, Alemania? Fue de la Unión Soviética. Las tropas soviéticas de una u otra manera tenían el control de ese muro. ¿Te das cuenta? Y todo eso generaba gastos. Y aparte, mira el problema de las nacionalidades. La Unión Soviética estaba integrada por, ¿cuánto te dije?
15 repúblicas, 15 naciones. Naciones que ya estaban cansados del centralismo ruso y que estaban esperando cualquier oportunidad para separarse de Rusia. La separación de Rusia significaría la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, queda claro, ¿no? Los problemas por la que está pasando la Unión Soviética. A ver, la Unión Soviética, a ver, un ratito. Una consulta, la Unión Soviética, una de las fuentes de ingresos fue la agricultura, claro, agricultura, petróleo, recursos energéticos. Rusia es un país rico, ¿eh? Revisen la economía de Rusia, miren qué es lo que exportan los rusos, ¿no? Y eso todavía, la agricultura sobre todo en Ucrania. Ucrania, por si acaso, formaba parte de la Unión Soviética. Y revisa tú ahí la agricultura en Ucrania. Ucrania prácticamente era el granero de la Unión Soviética, le abastecía de cereales a todo el pueblo ruso. ¿Entienden? Entonces tenía varios recursos. Profesor, una consulta. Dime, te escucho. Profesor, es decir que Rusia como que esto decae porque la agricultura fue afectada, ya que utilizaban herramientas o tecnologías avanzadas, o puede ser más que todo porque Correcto. habían dificultades como por ejemplo la sequía. Hay muchos aspectos que pueden afectar la agricultura. Factores. En ese caso fue, profesor. Son varios factores. Ahí entiendo. Sí, son varios factores. Gracias. Te voy a mencionar una de ellas. Tecnología obsoleta. La tecnología de la Unión Soviética era obsoleta comparada con la tecnología de las potencias occidentales. Cuando te digo potencias occidentales me refiero a Estados Unidos. La tecnología occidental era superior a la de la Unión Soviética. Una de ellas era la tecnología obsoleta. Por eso incluso estalló el Chernobyl, que era una planta nuclear, que luego te voy a comentar. Aparte, es la famosa economía planificada y centralizada de la Unión Soviética. Es decir, que allá en la Unión Soviética no existía una economía de libre mercado donde se le permitiera a los agricultores la iniciativa de producir. No, todo lo controlaba el Estado. Si el Estado fallaba, si la administración del Estado fallaba, fallaba también la agricultura. No eran como los países libres del occidente. La agricultura depende de la inversión privada, ¿no es cierto?, de las personas que tienen sus tierras y que quieren producir para el mercado. Pero en la Unión Soviética no. La Unión Soviética había desarrollado un modelo económico planificado y centralizado, todo controlado por el Estado. ¿Ves? Falta de infraestructura, falta de capitales, no había inversión. Por eso les digo, son varios los factores que perjudican la agricultura. Y ya te dije que una de las zonas más ricas en cuanto al aspecto agrícola era Ucrania. Entonces, Ucrania abastecía de cereales al pueblo ruso, imagínate. ¿Por qué? Porque ya te dije que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética. ¿Te das cuenta? Entonces, son varios los factores por los cuales uno tiene que analizar los problemas que tenía la Unión Soviética. ¿Ya? Ahora, todos esos problemas económicos, agrícolas, militares, el problema de las nacionalidades, ¿no es cierto? Una tecnología obsoleta, todos esos problemas los tenía que resolver la Unión Soviética. Por eso, mira aquí, por favor. Por eso Mikhail Gorbachev decide introducir cambios. Para Mikhail Gorbachev, este personaje que tú ves ahí, que tiene un lunar, ese fue algo característico de Mikhail Gorbachev. Ese personaje que tiene el lunar ahí en la peladita, ¿no?, que parece una mancha roja, pero en realidad es un lunar, es lo que identifica a Mikhail Gorbachev. Gorbachev formaba parte del Partido Comunista. Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista. Sin embargo, este comunista, que es el único comunista que yo admiro por si acaso, ¿ya? Y luego te vas a dar cuenta por qué. De verdad que si hubo un comunista decente en toda la historia, ese es Mikhail Gorbachev, ¿ya? Un comunista que al menos fue muy inteligente, racional, ¿no?, de ser consciente de que su país, la Unión Soviética, necesitaba profundos cambios. Y él lo anunció en la ciudad de San Petersburgo cuando asumió la Secretaría General. Y ahí está su mensaje, miren. ¿Qué es lo que dijo? Obviamente todos nosotros debemos sufrir una reconstrucción.
Todo el mundo debe adoptar nuevos planteamientos y comprender que no hay ningún otro camino para nosotros. ¿Cuál es ese otro camino? La reconstrucción. Reconstrucción en ruso es perestroika. Eso es lo que significa la palabra perestroika. Reestructuración. Es necesario reestructurar a la Unión Soviética. Hay que empezar por las reformas económicas. Mira que la Unión Soviética está arrastrando una crisis desde la década de los 70 y eso se ha manifestado en la economía. Tenemos una tecnología obsoleta, ¿no? Tanto en la agricultura como en la ciencia, como en las plantas nucleares, ¿no? Eso no permite elevar la producción, ha bajado la producción de alimentos, tanto es así que tenemos que importar alimentos, hay escasez en las principales ciudades de la Unión Soviética. Si presumimos ser una superpotencia, ¿cómo es posible que la calidad de vida del soviético esté por debajo de los niveles de calidad de vida de cualquier país subdesarrollado? ¿Te imaginas? O sea, decir, oye, es una superpotencia, pero mide la calidad de vida de los habitantes de la Unión Soviética. Parecen, a ver, sí, pues, bolivianos, peruanos, dicen, ¿no? Y se supone que la Unión Soviética es una superpotencia, su calidad de vida debe estar tan igual como Estados Unidos o como Inglaterra, o como las naciones más avanzadas, ¿no? De la Europa Occidental. Entonces, Mikhail Gorbachev era consciente de que para poder brindarles calidad de vida a los habitantes de la Unión Soviética, era necesario llevar a cabo una reestructuración. Por eso la llamó así, perestroika. Hay que reestructurar, hay que llevar a cabo reformas profundas, hay que reestructurar la economía. Pero, escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? Pero ese cambio, esa reestructuración, dijo Gorbachev, lo diría después de la desintegración de la Unión Soviética. Esa reforma no es para disolver la Unión Soviética. No lo hizo con la finalidad de desintegrar a la Unión Soviética. Su objetivo, ¿saben cuál era? Su objetivo era fortalecer la economía soviética para poder mantener a la Unión Soviética durante muchos años más. Pero esa reforma o esa medicina, la verdad es que se convirtió en veneno, porque esas reformas que hizo Mikhail Gorbachev, de manera inevitable, transformó al mundo, empezando por la Unión Soviética, porque lo termina desintegrando. No sé si me estás entendiendo esta parte. Si la Unión Soviética se desintegró, si el comunismo llegó a su fin, no fue porque las tropas norteamericanas entraron a Moscú. No fue porque Estados Unidos logró ganarle la Guerra Fría o la guerra nuclear. Fue porque los mismos comunistas se dieron cuenta de que su modelo, su sistema era obsoleto, que no podía generar, ¿no?, ese crecimiento económico que tanto deseaban ellos. ¿Me entienden? Y uno de los primeros en darse cuenta de eso, ¿sabes quién fue? El propio mandatario, Mikhail Gorbachev. Un hombre del Partido Comunista, pero pragmático. Hay que cambiar el modelo, ¿ya?, de la Unión Soviética, dijo, perestroika. Esa fue la palabrita que se puso de moda en la década de los 80. La famosa perestroika, dijo. ¿Me entienden? Entonces, la perestroika significa una serie de reformas y cambios para superar los problemas que estaba arrastrando la Unión Soviética. Y miren lo que sucedió al año siguiente. O sea, la perestroika fue anunciada por Gorbachev en el año 85 y miren lo que sucedió al año siguiente en el 86. ¿Qué sucedió ahí? ¿Han visto la serie Chernobyl? Si tienen oportunidad de verla, véanla. Buenísima es esa serie. Y ahí te vas a enterar de todo lo que te estoy explicando ahora, ¿ya? Claro, ustedes dirán, profesor, ¿con Chernobyl podemos entender toda la caída de la Unión Soviética? En parte, ¿eh? Miren lo que sucedió en Chernobyl, Ucrania, donde había una planta nuclear. Estalló uno de los peores accidentes nucleares.
había estallado el núcleo de un reactor nuclear, ¿ya? El núcleo de un reactor, de esa planta nuclear, Chernobyl, que está ubicada en la parte norte de Ucrania. Y todo ese accidente contaminó, miren todo el área que había contaminado. Miren, contaminó no tan solo toda la Europa Oriental, llegó hasta los países escandinavos, llegó hasta Suecia, y los suecos fueron los primeros en denunciar esa contaminación. La pregunta es, oye, ¿y por qué no los bielorrusos, los ucranianos? ¿Por qué? Porque estaban bajo el control de la Unión Soviética. Se supone que la Unión Soviética no quería que nadie se entere de este accidente. Pero como los vientos arrastraron toda esta, ¿no?, radioactividad, lo llevaron hasta Suecia. Suecia no formaba parte ni siquiera del bloque socialista. Entonces los suecos fueron los primeros en denunciar esto. Y ahí es donde se destapa todo. Cuando los soviéticos empiezan a investigar, cuando Mikhail Gorbachev investiga, ordenó una comisión investigadora, se dieron cuenta de que esa planta nuclear había estallado, pero te vas a reír de verdad. Te vas a reír porque cuando uno empieza a estudiar el accidente en Chernobyl, dice, oye, disculpen la palabra ya, pero uno puede decir, qué estúpidos eran estos soviéticos, ¿eh? O estos comunistas, de verdad. Fue producto de la irresponsabilidad, la negligencia, ¿ya? La incapacidad de estos funcionarios del Partido Comunista, negligencia, irresponsabilidad, incapacidad, tecnología obsoleta. ¿Qué más? Encubrimiento de la información. O sea, fueron varias cosas por las cuales estalló ese reactor nuclear en Chernobyl. Y Gorbachev se dio cuenta, dijo, oye, Chernobyl ha desnudado por completo todas las debilidades de la Unión Soviética. Si estalló ese reactor fue por negligencia, irresponsabilidad, incapacidad de esos funcionarios que estaban a cargo de esa planta nuclear. Se supone que ahí todos eran comunistas, todos formaban parte del Partido Comunista, aquellos funcionarios, burócratas que se encargaban de estas cosas. Se supone que debieron llamar a los mejores científicos para hacerse cargo de esa planta nuclear. Había científicos, pero estos científicos recibían órdenes de burócratas y políticos del Partido Comunista que no sabían nada de física nuclear. ¿Tú te imaginas? Tú siendo un científico nuclear que conoce de estas cosas y que tu jefe sea, imagínate, ¿no? Un integrante de Perú Libre, que no sabe nada de física nuclear y sin embargo le tienes que hacer caso a él. Disculpen las comparaciones, pero es algo parecido, ¿eh? Entonces, Mikhail Gorbachev se dio cuenta de eso, dijo, oye, no podemos continuar algo parecido, los ministros, ¿no? Te dan un cargo y no sabes nada de Ministerio de Educación, de Agricultura, nada. Imagínate, pues así eran los rojos soviéticos. Todos eran los camaradas, todos los cargos y los puestos los ocupaban los camaradas. Así es, Berlín, cualquiera podía ser ministro. Eso ocurría en la Unión Soviética. ¿Y por qué crees que Mikhail Gorbachev dijo, Chernobyl ha desnudado todos los males que hay en la Unión Soviética? Por lo tanto, tenemos que acelerar la perestroika. O sea, Chernobyl hizo que la perestroika se tuviera que cumplir, pero de manera rápida, acelerar. Esos cambios tienen que ser ya. La serie de Chernobyl te indica eso, ¿no? Cuando hay un científico que en la vida real investigó todo eso. Y en un juicio le dijo a los soviéticos cuáles fueron las razones por las cuales había estallado ese reactor. Irresponsabilidad, negligencia, incapacidad, burocracia, tecnología obsoleta. Dijo, mira, lo que estamos usando en Chernobyl no tiene nada que ver con la tecnología que utiliza Estados Unidos. Las potencias occidentales ya nos han pero superado. O sea, tarde o temprano la Unión Soviética iba a estar recontra desfasada. Entonces, eso es lo que tienes que ver en cuanto a Chernobyl. Miren lo que dice Gorbachev, ¿no? Aquí dice, para Gorbachev el accidente en Chernobyl, ¿qué cosa revelaba? Tecnología soviética obsoleta,
fracaso del antiguo sistema soviético, incompetencia, irresponsabilidad, negligencia, ocultamiento de información, silenciamiento de malas noticias. O sea que a estos científicos que estaban ahí en Chernobyl no se les había brindado la información, que esa tecnología que estaban utilizando era obsoleta. Se les había ocultado mucha información. No había libertad de prensa, de opinión, de expresión en la Unión Soviética. Y a modo así un poquito de gracia y de chisme. Tú sabes que este accidente causó pues una reacción en Estados Unidos, ¿no? Y hasta la burla, ¿no? No sé qué tan cierto será, pero ¿ustedes han visto la serie animada Los Simpson? ¿Han visto esa serie animada? ¿Han visto, no? Ya. ¿Sabes cuándo apareció esa serie animada? Esa serie animada, su primer capítulo fue en la década de los 80, si no me equivoco, en el año 1989, a 3 años del estallido de Chernobyl. Ya, no es una buena referencia, pues, no, no, no te voy a decir que mi fuente la he sacado de ahí. Solamente lo que te quiero decir, ¿te has preguntado alguna vez quién es el protagonista central de esta serie animada norteamericana? Homero Simpson. ¿Dónde trabaja Homero Simpson? ¿Dónde trabaja Homero Simpson? En una planta nuclear, ¿no? Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, trabaja en una planta nuclear, ¿no? Que se emborracha y comete negligencias en esa planta nuclear, ¿no? Y contaminó todo lo que es Springfield, ¿no es cierto? Pero en esta ocasión es... Ya, ¿entendiste más o menos el mensaje? El mensaje es ese, ¿no? Que estos norteamericanos se burlaban de la negligencia e irresponsabilidad de estos soviéticos, porque ese accidente fue producto de la negligencia e irresponsabilidad. Y también en parte de la tecnología obsoleta, ya desfasada que tenían los soviéticos. ¿Me entienden? Bueno, sigamos a ver. Entonces ya saben lo que es la perestroika. La perestroika habría que tomar la importancia porque implica una serie de reformas para poder cambiar la situación de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Entonces, miren los cambios, miren los objetivos de la perestroika. Hay que reducir el déficit fiscal, hay que aumentar la oferta de bienes de consumo, hay que liberalizar el comercio exterior, hay que pasar a una economía de mercado para el año 2000. Ese era el objetivo de Mikhail Gorbachev. Hay que reestructurar la economía. Ahora, ¿qué hacemos para reestructurar la economía? Entonces hay que tomar medidas. Y una de esas primeras medidas que a mí me llamó muchísima la atención, mira aquí por favor, ¿ya? Esta parte de aquí me interesa bastante. En el año 1987, con el impulso de Mikhail Gorbachev, se aprueba la famosa Ley de Empresas del Estado. Tú sabes que todas las empresas y todos los activos eran controladas por el Estado soviético, ¿no? Tierras y fábricas eran controladas por el Estado. No existía la propiedad privada, ¿ya? Todo estaba estatizado. Y miren lo que hace Gorbachev. Fíjate en el punto número 2 y 3. 2 y 3 aquí. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Lo inteligente que era Gorbachev. Siendo comunista, ¿qué implicaba la ley de empresas del Estado? En el sector público se permitió despedir trabajadores. Un ratito. ¿Cualquier trabajador? No. ¿A qué trabajadores despides? Para que funcione bien tu negocio, tu empresa, tu fábrica, ¿a qué tipo de trabajadores despides, dígame? Exacto, Gianfranco. Incompetentes, pues. Faltas, llegas tarde, vienes borracho, ¿no? Incompetente, no produces nada, listo, fuera. ¿Te das cuenta? En el sector público se permitió despedir trabajadores. Sector público, no había sector privado en la Unión Soviética, porque si hubiera sector privado, al toque te sacan de la chamba. No produces, fuera, ¿no? No me estás sumando, me estás restando. Contigo pierdo, no gano. Ahora te das cuenta qué tipo de medidas se están tomando. Y miren qué más dice ahí. Cerrar empresas improductivas y con pérdidas. ¿Para qué voy a mantener una empresa pública del Estado si no me produce nada, solo me genera pérdidas? Entonces, si cierro esas empresas del Estado,
también voy a dejar desempleado a mucha gente incompetente, porque la idea es contratar a gente que sepa su chamba y que pueda producir. Ahora fíjate el punto número 3. ¿Qué dice ahí? Tierras y fábricas del Estado se arriendan a particulares. Particulares, ¿qué significa eso? Significa que está dando paso a la propiedad privada. ¿Te das cuenta? Mira, el Estado tiene tierras y fábricas improductivas porque hay unas personas incompetentes como lo hubo en Chernobyl. Por culpa de esos incompetentes, mira, hubo un accidente y casi nos llevamos la vida de miles, millones de europeos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hacemos con esas fábricas y tierras que no producen nada? Hay que alquilarlas, pues. Hay que arrendarlas. ¿A quiénes? A empresarios particulares que de repente puedan reactivarla, generar producción. Eso se llama pasar de una economía estatal a una privada. Esa es la famosa ley de empresas que formó parte ¿de qué? De la perestroika. Ahora te das cuenta en qué consiste la perestroika. Liberalizar la economía. Abandonar un poco esa economía estatal y en su reemplazo privatizarla para generar producción. Le dio autonomía a las empresas, es decir, el Estado ya no va a intervenir. Simplemente serán los gerentes que tomen decisiones para ver cómo producen esas fábricas y esas tierras. ¿Te das cuenta? Yo te pregunto, estos postulados que te acabo de mencionar, autonomía de las empresas, despedir trabajadores, cerrar empresas improductivas, tierras y fábricas son arrendadas a particulares, ¿forman parte de qué tipo de economía? ¿Estatal, socialista o capitalista? ¿Con qué modelo económico encajan estos postulados que te acabo de, estas medidas? Exacto, con la economía capitalista, pues. ¿Me entienden? Entonces, ya te das cuenta en qué consiste la perestroika de Gorbachov. Por eso, mire esta caricatura. ¿A quién ves ahí en esta caricatura? Buenísima la caricatura. Ves la bandera de la Unión Soviética y ves a Marx, a Lenin, Stalin, que le dicen a Gorbachov, oye, te estás equivocando de camino. El camino al socialismo es allá, a la izquierda. No te equivoques. ¿Y qué le dice Gorbachov? No, utiliza su brazo derecho, dice, es allá, es a la derecha, si queremos lograr el progreso. Por eso te digo que esta caricatura era buenísima, ¿no? Ahí se nota cómo es que estos jerarcas comunistas, ¿no? Había un grupo radical de comunistas, dice, hasta eso, claro, mira, pues mire qué brazo está utilizando, el derecho. ¿Y qué brazo están señalando ahí los Marx, Engels, Marx, Lenin, Stalin? El izquierdo, pues, ¿no? El camino es la izquierda, siempre la izquierda. Gorbachov dice, no, es allá a la derecha, vamos para allá. Bueno, entonces ya sabes lo que es la perestroika. Pero para Gorbachov, la perestroika no iba a dar resultados, no iba a prosperar si no había una reestructuración en la política. Tenían que reestructurar la política también. Por eso miren lo que coloca aquí Gorbachov, ¿ya? Para Gorbachov, las reformas económicas en la Unión Soviética estarían abocadas al fracaso si no iban acompañadas de una reforma política. Y esa reforma política se supone que tenía que llevarse a cabo con el Glasnost, o también conocida como transparencia o apertura. ¿Qué significaba esto? Mira aquí, por favor. En la San Marcos preguntaron hace poquito, en este último examen, preguntaron sobre el Glasnost. Mira, dice aquí, el deseo de Gorbachov era generar un debate público sobre sus reformas, ampliando de este modo su popularidad. Traducción. Gorbachov estaba introduciendo reformas y de pronto él se preguntaba, ¿cómo voy a saber si la gente está de acuerdo o no con mis reformas? Si no hay libertad de opinión, de expresión aquí en la Unión Soviética, si no hay prensa libre,
¿Cómo me voy a enterar? Entonces este tipo agarra y dijo, mira, para saber si la gente está de acuerdo con mis reformas, voy a introducir el Glasnost. Es decir, que voy a permitir que ciertos círculos intelectuales y personas puedan opinar acerca de mis reformas. No es una libertad ilimitada de expresión, ¿eh? El objetivo no es eso, ¿eh? Porque yo he visto en muchos profesores y libros dicen, no, que el Glasnost es la libertad de expresión ilimitada. No, acuérdate que es la Unión Soviética, es la dictadura de un solo partido, el Partido Comunista. Lo que pasa es que Gorbachov introduce esta reforma para saber qué es lo que opina su gente acerca de sus reformas y hacerse popular él. Sin embargo, ese Glasnost que permitía cierta libertad de expresión fue aprovechada por ¿quiénes? Por aquellos habitantes de las naciones no rusas, en Letonia, en Lituania, en Azerbaiyán, Kazajistán. En esas naciones no rusas utilizaron el Glasnost ¿para qué? Para criticar, para cuestionar. Mira aquí, por favor. Aquí, esta parte de aquí me interesa, ¿ya? Mira lo que dice aquí. El Glasnost y el nacionalismo separatista de las repúblicas no rusas. Mire lo que dice aquí. Glasnost había animado a los ciudadanos a expresar sus quejas acerca de la corrupción de los funcionarios locales. En las repúblicas no rusas se manifestaba el resentimiento contra los funcionarios rusos, a los que se consideraban forasteros, a quienes se favorecían en los ascensos en perjuicio de los locales. Traducción. Cuando él introdujo el Glasnost, ya sabes para qué lo hizo. Quiero que los soviéticos opinen acerca de mis reformas. Yo creo que van a estar de acuerdo y me van a aplaudir. Pero el tiro le salió por la culata. ¿Por qué? Porque cuando él aplica el Glasnost, la gente no utilizó esta libertad de expresión para opinar sobre sus reformas, sino que las personas de otras nacionalidades, como los lituanos, los habitantes de Azerbaiyán, Kazajistán, aprovecharon esa pequeña libertad que les habían otorgado para criticar la corrupción de los funcionarios rusos, porque resulta que en esas naciones y repúblicas soviéticas como Bielorrusia, Estonia, Letonia, las autoridades eran rusos. Entonces, el Glasnost fue utilizado para cuestionar y criticar a esos rusos. O sea, no, la verdad es que queremos separarnos de Rusia. El Glasnost alentó el separatismo de las repúblicas no rusas. Y esa fue una pregunta de admisión en estos últimos exámenes. Si deseas, revísalo. El Glasnost sirvió para eso. Sirvió para alentar el separatismo. Porque uno de los problemas de la Unión Soviética era, ¿no?, la inconformidad de estas repúblicas soviéticas de depender de Rusia. Ya querían dejar de depender de Rusia. ¿Me entienden? Bueno, sigamos. Entonces, Mikhail Gorbachov aplica la perestroika, aplica el Glasnost, que es una especie de liberalizar la economía, la política, y sobre todo, después del accidente en Chernobyl, a Mikhail Gorbachov no le quedó otra salida, ¿no? Dijo, mira, la verdad es que no podemos seguir compitiendo con Estados Unidos, porque tenemos mucha desventaja en cuanto a tecnología. Entonces le voy a proponer algo al presidente de Estados Unidos, que en esa época era Ronald Reagan. ¿Sabes lo que le propuso? Mira, muy inteligente el hombre, ¿eh? Le dijo, oye, ¿qué te parece si iniciamos una política de desarme nuclear? Ah, mosca eres, ¿no? O sea que como tú no puedes competir conmigo, lo que me estás pidiendo es ahora la paz. ¿No es cierto? La paz. O sea, ¿qué te parece si firmamos un acuerdo de desarme nuclear? Así se firmó con Ronald Reagan en el año 1987 en la cumbre de Washington el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Esto significa el compromiso a destruir todos los misiles con base en tierra y de alcance entre 500 y 5.500 kilómetros. Ahí tienes a Mikhail Gorbachov, el promotor del desarme nuclear.
Y no tan solo eso, sino que en el año 1988, en junio de 1988, miren lo que anuncia Gorbachov. Gorbachov en las Naciones Unidas, ¿ya? Perdón, primero en Moscú y luego en las Naciones Unidas. En Moscú, junto a Ronald Reagan, permitió, mira, la visita de Ronald Reagan a Moscú. Yo te pregunto, ¿qué mandatario soviético permitía la visita de un presidente estadounidense? Ninguno. Ninguno, mira. Ahí tienes a Gorbachov, ¿no? Visitándolo Ronald Reagan. Y ahí hablaron de derechos humanos y sobre todo, miren lo que le prometió. Vamos a retirar las tropas soviéticas de Afganistán. Sabía que era una guerra absurda para la Unión Soviética. Y miren, y aquí se consagró en la ONU. Miren el anuncio que da en la ONU, en las Naciones Unidas. ¿Ves ahí el símbolo todavía de la ONU, no es cierto? ¿Qué es lo que anunció en la ONU? Vamos a reducir unilateralmente las Fuerzas Armadas soviéticas en 500.000 de hombres y el retiro de 6 divisiones acorazadas de la República Democrática Alemana, de Checoslovaquia y de Hungría. Es decir, que Mikhail Gorbachov está anunciando el fin de la doctrina Brezhnev. ¿Qué significa la doctrina Brezhnev? ¿Te acuerdas de Leonid Brezhnev que te hablé? Ese tipo Brezhnev había implantado su doctrina, cuyo nombre llevaba su apellido Brezhnev, en la cual la Unión Soviética iba a intervenir en cualquier asunto de una república popular de la Europa Oriental. Sin embargo, Mikhail Gorbachov dijo, mira, intervenir en la Europa Oriental nos genera mucho gasto. Así es que le vamos a otorgar la autonomía a estas repúblicas populares. Vamos a retirar las tropas soviéticas que tenemos en la Europa Oriental. Y vamos a dejar que cada país de Europa Oriental dirija sus asuntos a su manera. Y hay algo gracioso aquí. Todos los periodistas internacionales decían, Gorbachov ha puesto fin a la doctrina Brezhnev y ha dado inicio a la doctrina Sinatra. La doctrina Sinatra. ¿Han oído hablar de Frank Sinatra? Frank Sinatra. ¿Han oído hablar de este personaje? Un cantante norteamericano, ya. Y tiene una canción clásica que se titula A mi manera. ¿Me entienden? Así se llama. ¿Han escuchado esa canción clásica? A mi manera, vivir a mi manera. Ah, ahí está. Ya, en inglés me lo ha colocado ahí Valentina. Exacto. Entonces, ¿qué significaba esta doctrina Sinatra? Dice, Gorbachov está defendiendo la doctrina Sinatra, decía. ¿Qué es Sinatra? Que va a permitir que los países de la Europa Oriental, es decir, del bloque socialista, hagan las cosas a su manera. Esa es la doctrina Sinatra. ¿Te das cuenta? La doctrina Brezhnev reemplazada por la doctrina Sinatra. ¿Y quién fue el que hizo este cambio? Gorbachov. Mira todos los cambios que está ocurriendo. Por lo tanto, las tropas soviéticas se retiran de la Alemania Oriental, de Checoslovaquia, de Hungría, y ante el retiro de las tropas de la Alemania Oriental, ¿qué cosa quedó desprotegido? ¿Cuál era el símbolo de la Guerra Fría que se había construido desde el año 1861, díganme? Si se supone que había quedado el socialismo y el muro de Berlín. ¿Entiendes? Al retirarse las tropas de Alemania Oriental, queda desprotegido el socialismo y el muro de Berlín. Entonces, los alemanes empiezan a presionar. ¿Para qué? Para que se les permita el traslado libre a la Alemania occidental, es decir, a la Alemania capitalista. Y como ya no tenían la protección de las tropas soviéticas, las autoridades alemanas de la República Democrática Alemana, es decir, de la Alemania comunista, ese partido alemán comunista quedó sin fuerza y tuvo que ceder ante los reclamos y la presión de los alemanes. Aperturan la entrada de Berlín Oriental al Occidental en noviembre de 1989. Un dirigente comunista, ¿no? Ordenó el tránsito libre. Cuando uno de ellos preguntó desde cuándo iba a estar en vigencia, dijo, desde ahora. Fue el 9 de noviembre de 1989.
Esa misma tarde, apenas dio el mensaje por tele, miren, todos los alemanes se dirigieron al muro de Berlín y la derribaron con sus manos. Así estaba cayendo el muro de Berlín, construido por los comunistas, protegido por la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín es el símbolo del fin de la Guerra Fría. Todo el mundo ya andaba comentando. Cayó el muro de Berlín, cayó el muro del socialismo. El socialismo se está desmoronando. ¿Te das cuenta? Sigamos. Como cayó el muro de Berlín, estos alemanes, tanto del oriente como el occidente, deciden reunificar su país. Así se llevó a cabo la famosa cumbre o tratado del 2+4. ¿Qué significa eso? Que se iban a reunir las autoridades de las dos Alemanias, la comunista y la capitalista. Y con el respaldo de esas 4 potencias aliadas que habían invadido Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos, que le dieron su respaldo y su consentimiento. Y ahí tú ves en plena reunión del 2+4 a un hombre que estaba dando mucho que hablar. ¿Quién está detrás? Mira. ¿A quién se dirigen todas las miradas de estos diplomáticos? Mira. No son los que están sentados, ¿eh? Todos están mirando a quién. A ese peladito con un lunar en la frente, ¿no? Mikhail Gorbachev. Él es el promotor de la unificación alemana. ¿Te das cuenta? Sigamos. Por todas las cosas que hizo Mikhail Gorbachev, en el año 1990 le otorgan el Premio Nobel de la Paz. Nunca se le había entregado a un mandatario soviético un Premio Nobel de la Paz. ¿Te imaginas entregar este Premio Nobel a Stalin o a Lenin? Sería un mate de risa, ¿no? Pero sí se lo otorgaron a un comunista. ¿A quién? A Gorbachev, por todas las cosas que estaba realizando. El mundo estaba cambiando gracias a sus reformas. Cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania, el socialismo cae en la Europa del Oriente y en el año 1991, miren lo que sucedió. Ya entrando a la década de los 90, esta caricatura es buenaza también, mira. Mira cómo era Europa durante la Guerra Fría. Hay una pequeña diferencia, pero son procesos, Luz. Para poder llegar al comunismo, cosa que ningún país ha llegado al comunismo, es primero instaurar un gobierno socialista. El comunismo se supone que ya esa sociedad sin clases, ¿no? Pero nadie ha llegado a eso, pues. Pero se supone que para alcanzar el comunismo tienes que instaurar primero un gobierno socialista que se encargue de llevar a cabo esas reformas. Nadie ha llegado al comunismo hasta ahora, es una utopía por si acaso. Bueno, regresemos aquí antes ya de terminar la clase. Mira cómo era el mapa de Europa. El mapa de Europa durante la Guerra Fría, antes de la caída del muro de Berlín. Tienes a una Europa dividida en varias naciones y tienes a la Unión Soviética como un solo bloque, un solo puño. Sin embargo, para el año 1991 y 92, ese mapa cambia. Mira ahora. ¿Qué país se ha desintegrado? La Unión Soviética. Lo que antes era la Unión Soviética ahora es Rusia, Estonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia. Y miren lo que pasó con la otra Europa occidental. Solo una. ¿Por qué? Porque en el año 1992, entrando al 93, se firma el Tratado de Maastricht. Y el Tratado de Maastricht, ¿qué cosa significó? Mira aquí, por favor. Miren lo que significó. A ver. La Unión Europea. O sea, mientras se desintegraba la Unión Soviética, la Europa Occidental ya estaba haciendo todos los esfuerzos para integrar a los países occidentales, la Unión Europea. Ahora te das cuenta de los grandes cambios en la década de los 90. En la década de los 90 llegó a su fin la Guerra Fría, se desintegró la Unión Soviética, caída del socialismo, caída del muro de Berlín,
Gorbachov se dio cuenta que el socialismo no estaba funcionando, ¿no? Y que solo lo estaba llevando a la crisis, al fracaso, y por eso introdujo una serie de reformas, pero sus reformas, ¿ya? Sin quererlo él, sus reformas lo llevaron por otro camino, el camino a la desintegración de la Unión Soviética. O sea, se supone que la medicina terminó siendo el veneno, como ya te dije, ¿no? ¿Para qué? Para acabar con la Unión Soviética. Nunca fue los deseos ni la intención de Mikhail Gorbachev, y lo dijo en una entrevista posterior. Dijo, yo no quería desintegrar la Unión Soviética, yo quería fortalecerme, superar la crisis. Y para eso tuve que introducir reformas, pero lamentablemente las reformas llevaron por otro camino. ¿Entienden? ¿Sabías tú que Mikhail Gorbachev luego en los años 2000 visitó aquí el Perú? Pero ya no como político, ya no como mandatario, simplemente creo que como profesor de historia de la Universidad de Moscú. No recuerdo muy bien a qué universidad llegó, ¿ya? Imagínate tener la oportunidad de conversar con Mikhail Gorbachev y preguntarle, ¿no? Oye, ¿por qué llevó a cabo estos grandes cambios y reformas de la Unión Soviética? Sería interesante, ¿no? Creo que todavía está vivo Mikhail Gorbachev, si es que no me equivoco. Sí, sigue vivo todavía. ¿Por qué? Porque él fue el secretario general de la Unión Soviética más joven que haya tenido ese país. Porque todos eran viejos, ¿no? Pasaban los 70, los 80 años. Bueno, entonces en los décadas 90, miren lo que ocurrió. La Unión Europea. ¿Qué más? Se llevó a cabo la guerra del Golfo Pérsico, la guerra del petróleo entre Estados Unidos e Irak, porque Irak había invadido Kuwait. Esta guerra tiene que ver con el petróleo, ¿no? Entonces resulta que interviene Estados Unidos. ¿Qué más se llevó a cabo? Se llevó a cabo la desintegración de Yugoslavia. ¿Ya? Yugoslavia era un país que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo en la década de los 90 se desintegró. Y se desintegró debido a las diferencias que había en Yugoslavia. Una vez más, Yugoslavia no era un imperio, era una república multiétnica. Multiétnica, estaba conformado por croatas, bosnios, serbios, eslovenos, macedonios, montenegrinos. Y lo peor de todo es que estas repúblicas que formaban parte de Yugoslavia tenían muchas diferencias en la religión, en la lengua, el idioma, la cultura, y por lo tanto eso no iba a prosperar mucho tiempo. Es por eso que esas repúblicas como Croacia y como Eslovenia proclaman su independencia, intentan separarse de Serbia. Y los serbios que manejaban Yugoslavia tenían un dictador, este dictador es Slobodan Milosevic, el carnicero de los Balcanes. Este tipo, la verdad es que realizó una limpieza étnica. Trató de desaparecer a todos esos pequeños grupos étnicos que eran diferentes a los serbios, imagínate. La verdad que la desintegración de Yugoslavia en la década de los 90 fue pero terrible, fue sangrienta, se produjo matanzas, masacres. Bueno, ¿qué más? A ver, me estaba olvidando, aparte de Yugoslavia, la guerra del Golfo, disculpen, la Unión Europea, y la globalización, ¿no? La globalización consiste en la creciente interdependencia económica de los países del mundo, ¿no? Hay una mejor integración económica en los países del mundo y esto es gracias a la revolución en la información. Ustedes saben que a partir de la década de los 90 hubo una revolución en la información y en la informática, ¿ya? Y entrando a los años 2000, ni qué decir, pues, ¿no? ¿Cuándo apareció el primer celular? ¿Tienen idea de cuándo apareció el primer celular? ¿Cuándo apareció estas computadoras modernas y luego el Internet? Fue a finales de la década de los 90 y entrando al año 2000. Y esta revolución en las comunicaciones precisamente permitió, ¿no?, una interacción pero fluida en todos los países. Aunque esta globalización, por si acaso, tiene críticas, ¿ya? Y estas críticas, por ejemplo, consiste en que la globalización representa la dominación mundial de las organizaciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿no? En la que muchos dicen que estas organizaciones económicas como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
reducen la soberanía económica de los países, es decir, le dicen a los países, ¿no?, qué tipo de economía deben llevar, ¿no?, qué medidas adoptar. Y eso es cierto. Por ejemplo, Grecia. ¿Se acuerdan que estalló una crisis espantosa en Grecia en el año 2008-2007? Ya, los griegos estaban desarrollando una política de estado de bienestar, ¿no? Ya, de pronto, para que puedan salir de la crisis, los griegos deciden renegociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y con el Banco Mundial, incluso hasta con el Banco de la Unión Europea. Pero el Banco de la Unión Europea le dice a los griegos de qué políticas económicas deben seguir si es que quieren refinanciar su deuda, ¿no? Bueno, chicos, la verdad es que necesitaría tiempo, un poquito más de tiempo para explicarte un poco lo de la globalización, la Unión Europea, que la tienes aquí. Mira, esto lo voy a colgar yo en el Classroom. Aquí lo más importante debió ser cómo es que se desmoronó el bloque socialista, cómo es que llegó a su fin la Unión Soviética, cómo es que cayó el muro de Berlín y cómo se inicia la década de los 90. Todo lo que te he contado ocurrió en la parte final de la década de los 80, entrando a los años 90. Por eso muchos dicen, y con esto termino, la década de los 90 significó el fin del socialismo y el triunfo del liberalismo. Y adivina quién empieza a gobernar en los años 90 en nuestro país. Alberto Fujimori, que lo acusan de haber instaurado el neoliberalismo en el Perú. Miren, chicos, el liberalismo había triunfado no tan solo en el Perú, en todo el mundo. Así es que Alberto Fujimori se dejó llevar por esa corriente mundial del triunfo del liberalismo y el fracaso del socialismo. ¿Por qué crees que Alberto Fujimori dio inicio a unas políticas privatizadoras? Hay que privatizar. Las empresas del Estado son deficientes, no producen nada, le generan mayor gasto al Estado. Y es así que Fujimori privatizó, por ejemplo, la compañía peruana de teléfonos, que ahora se llama Telefónica. ¿Te das cuenta? Así es que el liberalismo, o neoliberalismo, como lo suelen llamar los socialistas, fue el éxito de muchos países en la década de los 90, y eso tiene que ver con la caída del socialismo. Bueno, chicos, siendo las 2 de la tarde, yo me despido. Ha sido un placer estar con ustedes. A ver, profe, yo escuché algo acerca de un anticomunista. A ver, disculpen. De un anticomunista, a ver, que entró a Rusia y habló con Gorbachov, no recuerdo su nombre, pero algo vi acerca de ello. Voy a averiguar, la verdad es que no sabía de eso, pero varios creo que han tenido entrevistas con Gorbachov, ¿ya? Bueno, chicos, ha sido un gusto, ha sido un placer estar con ustedes en este ciclo semestral. Será pues hasta una nueva oportunidad, si es que la hay, claro, ¿no? Cuídense. Chao, chao, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes. Chicos, antes que se retiren, para hacerles la indicación, no se olviden que hoy día tienen su charla psicológica de 5 a 6 de la tarde con el doctor Chávarri. Va a ser su última sesión y hoy día es el cierre del ciclo, ¿ya? Así que los espero más tarde de 5 a 6 de la tarde. Ya saben que la invitación ya fue enviada. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Que tengan una buena tarde. Cuídense.